Buenos días, tardes, noches. El día de hoy vamos a analizar y estudiar al esqueleto de la cara o huesos de la cara, los cuales van a estar situados en la mitad anterior e inferior del cráneo. Y va a estar compuesto por huesos impares y pares, los cuales vamos a pasar a describir. Vamos a comenzar con el hueso maxilar. El hueso maxilar va a estar superior a la cavidad bucal, inferior a la cavidad orbitaria y lateral a las cavidades nasales, que se va a articular con el lado opuesto y va a contribuir la mayor parte de la mandíbula superior. Este hueso maxilar va a constar de dos caras y de cuatro bordes. En sus caras vamos a poder analizar la cara lateral, en la cual vamos a poder observar la apófisis cigomática, que va a tener una cara superior, una cara anterior, una cara posterior, bordes, bordes base y un vértice. En la cara superior o u orbitaria vamos a poder observar que va a formar el suelo de la órbita y presenta el surco infraorbitario donde nace el conducto alveolar. En la cara anterior de esta apófisis ogeniana presenta el agujero infraorbitario y la fosa canina. En la cara posterior va a formar la fosa infratemporal y su trasfondo. Va a tener también bordes que bordes anterior, posterior e inferior y una base que se va a unir al hueso y un vértice que se va a articular con el hueso cigomático. Vamos a poder observar también una eminencia canina, que es la más grande, la que más se va a poder observar. Y también una fosa incisiva que va a ser una inserción para el músculo mirtiforme o depresor del tabique nasal. En su cara lateral vamos a poder observar la apófisis palatina, que va a tener una cara superior, que va a formar el suelo de las cavidades nasales, una cara inferior que va a formar la bóveda palatina y sus bordes, posterior que se va a articular con la lámina horizontal del palatino, un borde medial que se va a articular con la apófisis palatina del lado opuesto y va a formar la cresta nasal, el borde inferior que va a formar la sutura palatina media y presenta el agujero del conducto incisivo. En sus bordes de este hueso vamos a poder observar que tiene un borde superior que se va a articular con el hueso lagrimal y la lámina orbitaria del hueso etmoides. Un borde inferior va a presentar los alvéolos y raíces dentales, o también llamado borde alveolar. Un borde anterior que va a presentar la escotadura nasal y un borde posterior que va a presentar la tuberosidad del maxilar y conductos alveolares. Vamos a pasar a otro hueso que es el hueso palatino. El hueso palatino va a ser posterior al maxilar. Este hueso va a presentar dos láminas, una lámina horizontal y una lámina perpendicular. En la lámina horizontal vamos a poder observar dos caras y cuatro bordes. En las caras, una cara superior que va a formar el suelo de la cavidad nasal, una cara inferior que va a formar el paladar duro, los bordes, un lateral que se va a unir a la lámina perpendicular, un borde medial que se articula con el otro palatino, un borde anterior que se va a articular con la apófisis palatina del maxilar y finalmente un borde posterior que va a ser liso y cóncavo. También vamos a poder observar la lámina perpendicular. Esta lámina perpendicular va a tener dos caras y cuatro bordes. En sus caras vamos a poder observar una cara medial que va a presentar la cresta del cornete y la cresta etmoidal. En la cara lateral va a estar compuesto por cuatro segmentos. Un segmento sinusal va a estar va a estar en relación con el seno maxilar, un segmento maxilar que se va a articular con el hueso maxilar, un segmento interpterigo maxilar que va a formar el trasfondo de la fosa infratemporal y el segmento pterigoideo que se va a articular con la apófisis pterigoides. En sus bordes, un borde anterior que va a cerrar el hiato del seno maxilar, un borde posterior que se articula con la lámina medial de la apófisis pterigoides, un borde inferior que se va a unir a la lámina horizontal y un borde superior que va a presentar la apófisis orbitaria y la apófisis esfenoidal. Nos vamos a otro hueso que va a ser el hueso cigomático. Este hueso cigomático va a estar situado en la parte superior y lateral de la cara.
lateralmente al maxilar. Este va a presentar dos caras, cuatro bordes y cuatro ángulos. En sus caras va a presentar una cara lateral o cutánea que va a presentar el agujero cigomático facial y va a dar inserción a los músculos cigomáticos. Una cara medial que va a tener dos segmentos, un segmento anterior articular con el hueso maxilar y un segmento posterior que va a formar la fosa temporal e intratemporal. En sus bordes, un borde superior orbitario, un borde posterior temporal, un borde anterior maxilar y un borde inferior macetero que va a ser la inserción para los músculos maceteros. En cuatro ángulos, los ángulos posterior inferior, posterior superior, antero inferior y antero superior. Nos vamos al hueso cornete. Este hueso, el hueso cornete, se va a fijar a la pared de las cavidades nasales, el cual va a constar de dos caras, dos bordes y dos extremos. En sus caras va a tener una cara medial, que va a ser convexa y va a mirar hacia el tabique nasal. Una cara lateral, que va a ser cóncava y va a formar el meato nasal inferior. Bordes, un borde inferior, que va a ser libre y convexo. Un borde superior, que va a ser articular y va a presentar las apófisis lagrimal, maxilar y etmoidal. Y finalmente, los dos extremos, uno anterior y uno posterior. Un anterior que se articula con la cresta del cornete del maxilar y un posterior que se va a articular con la cresta del cornete del hueso palatino. Ahora nos vamos con otro hueso, que es los huesos nasales o los huesos propios de la nariz. Estos se van a situar a ambos lados de la línea media entre las apófisis frontales del hueso maxilar. Va a constar de dos caras y cuatro bordes. Una cara anterior que va a ser convexa transversalmente, una cara posterior en la cual vamos a poder observar que se va a articular con la espina nasal del frontal y va a formar la pared superior de las fosas nasales. En sus bordes va a presentar cuatro bordes, un superior que se va a articular con el hueso frontal, un inferior que es continuo con el cartílago lateral de la nariz, un lateral que se articula con el maxilar y un medial que se articula con el nasal del lado opuesto. Vamos a pasar a otro hueso que va a ser el hueso lagrimal o unguis. Este hueso va a estar situado en la pared medial de la órbita posterior a la apófisis frontal del maxilar. Este hueso va a presentar dos caras y cuatro bordes. La cara lateral, que va a presentar la cresta lagrimal posterior, que se continúa con el gancho lagrimal y anteriormente va a presentar el canal lagrimal. Una cara medial, que va a formar la pared lateral de las fosas nasales. Y cuatro bordes, el borde superior, que se va a articular con el hueso frontal. Un borde inferior que se articula con el cornete nasal inferior, un borde posterior que se articula con el hueso etmoides y un borde anterior que se va a articular con el maxilar superior. Vamos a pasar a los huesos impares que se van a situar en la línea media, ¿no? Va a ser el hueso Bomer, que va a estar situado en la parte posterior e inferior del tabique nasal. Este hueso va a presentar dos caras, una derecha e izquierda, las cuales van a formar la pared medial de las fosas nasales. Va a presentar también cuatro bordes, un borde superior, anterior, posterior e inferior. En el borde superior vamos a poder observar que va a presentar las alas del pómer, articulándose con el esfenoides para formar el conducto vomero-rostral. En el borde anterior se va a articular con la lámina perpendicular del etmoides y cartílago del tabique nasal. En el borde posterior va a ser libre y va a separar los orificios posteriores de las cavidades nasales. Finalmente, en el borde inferior se va a articular con la cresta nasal de la apófisis palatina del maxilar. Vamos a acabar con otro hueso, que es el hueso mandíbula, que va a estar situado en la parte más inferior del cráneo. Este hueso igual es impar, es un hueso medio simétrico, que va a estar situado en la parte inferior de la cara. Para su descripción se va a dividir en un cuerpo y las ramas de la mandíbula. Su cuerpo va a estar compuesto de dos caras, una anterior y una posterior. En la cara anterior vamos a poder observar una sínfisis mandibular que va a formar la protuberancia mentoniana.
la línea oblicua externa y el agujero mentoniano. En su cara posterior vamos a poder observar que va a estar compuesto, va a presentar espinas, las espinas mentoniana superior y la espina mentoniana inferior. La espina mentoniana superior va a dar lugar a los músculos genioglosos y la mentoniana inferior a los músculos genioideos. Va a presentar también la línea oblicua externa que va a dar paso a los al músculo miloioideo. También vamos a poder observar en su cara posterior a las fositas, una fosita sublingual que va a presentar la glándula sublingual y una fascícula submandibular que va a presentar la glándula submandibular. El cuerpo también va a estar compuesto por dos bordes, el borde superior y el borde inferior. En el borde superior va a presentar los alveolos, por cual también se le puede llamar el borde alveolar. Va a presentar los alveolos dentarios para las raíces de los dientes en el borde superior y en su borde inferior va a presentar la fosa digástrica para el vientre anterior del músculo digástrico. Acerca de las ramas de la mandíbula. Las ramas de la mandíbula va a presentar dos caras y cuatro bordes. La cara lateral va a presentar crestas rugosas para el músculo macetero y la cara medial que va a presentar crestas rugosas para el músculo pterigoideo medial, el conducto mandibular y la língula mandibular que va a estar presente ahí la espina de Spix y la antilingua. En sus bordes de las ramas de la mandíbula vamos a tener cuatro bordes de las ramas de la mandíbula. Un borde anterior que va a presentar la cresta temporal, que es la cresta buccinatriz. Un borde posterior que va a tener forma de S alargada. Un borde inferior que se va a unir al borde posterior y va a formar el ángulo de la mandíbula, el gonio. Y un borde superior que va a presentar la apófisis condilar, la escotadura mandibular y la apófisis coronoides. Finalmente, vamos a llegar a la conclusión de que los huesos de la cara van a estar compuestos por huesos impares y pares. Los huesos pares que van a estar situados a cada lado de la línea media del cráneo, que van a ser el hueso maxilar, el hueso palatino, el hueso cigomático, el hueso cornete, los huesos nasales y el hueso lagrimal o los huesos lagrimales. Y por los huesos impares que van a ser el hueso vomer y el hueso mandíbula. Va a estar compuesta también por la mandíbula superior, que van a ser el hueso maxilar, el palatino, cigomático, cornete, nasales, lagrimal y vomer, y la mandíbula inferior compuesta por el hueso mandíbula.